Tomás, para que nos ayude a pensar un poco más, ¿no?, de toda esa cuestión ahí, de los temas ambientales, la importancia de esto, y también cómo en Chile, ¿no?, cómo existen buenos ejemplos, muy buenos ejemplos hoy de la implementación de estrategias de ESG con el foco con el foco de medio ambiente. Tomás, the stage is all yours. Funciona. Tienes que avanzar acá, sí, tienes que avanzar acá. Ya. Solo se puede. Perfecto. Te paso. Gracias, Matías. Ok. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Llegó a través de nuestro corporativo que está en Brasil. Efectivamente, como se mencionaba anteriormente, Disal Chile, que antiguamente era una compañía chilena, que tiene operaciones en Chile, Perú y Paraguay, fue adquirida en un 100% por el grupo Ambipar, que es un grupo de empresas de origen brasileño y que tienen presencia en varias partes del mundo y diferentes unidades de negocio a través de unas 26 empresas más o menos. Y como les comentaba, el grupo Ambipar, como pequeña introducción, vamos a partir con esto, luego vamos a ver un poquito de contexto. Y a partir de ese contexto vamos a conversar un poquito sobre dos grandes tendencias que se derivan de ese contexto, ¿ya? Y que tienen mucha relación con lo que exponía anteriormente Matías. Bueno, nosotros como grupo Ambipar tenemos presencia en 16 países, unas 300 bases operacionales, y el modelo de negocio se sustenta en dos grandes unidades o dos grandes pilares de acción, que es Ambipar Response y Ambipar Environment. Ambipar Response básicamente es una unidad de negocio que presta, gestiona y diseña servicios para prepararse, para responder y para prevenir emergencias ambientales. Por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo en el mar o en distintos tipos de suelo, Ambipar Response es un aliado estratégico para esas compañías en los procesos de limpieza y los acompaña anteriormente para prevenir que eso ocurra y los acompaña para poder prepararse si es que ese incidente ambiental llegase a ocurrir. Y por el lado de Ambipar Environment, nosotros tenemos diferentes unidades de acción. Y esas unidades de acción tienen relación particularmente con temas de emisiones. A través de una de las compañías del grupo Ambipar, que es Biofílica, tenemos temas ligados a créditos de carbono y compliance en temas de ESG, ¿ya? Y por otra parte, más bien operacional, que tiene mucho más que ver con logística, con personas, con gestión de materiales, con gestión de residuos. Atacamos básicamente dos grandes actividades que son la implementación de economía circular y de gestión de residuos con foco en su valorización, especialmente concentrado en el sector minero, en el sector industrial y en el sector comercial, ¿ya? Ahí, entonces, como les decía antes, vamos a ver un poquito de contexto y cómo se derivan dos grandes tendencias de este contexto. Vamos a partir con esta lámina, en donde podemos observar que a través de los años la extracción de recursos naturales han ido creciendo de forma exponencial o de forma creciente, como ha ido creciendo también la población mundial, ha ido creciendo el valor económico y ha ido creciendo la satisfacción de necesidades y la provisión de bienes y servicios, ¿cierto? Pero eso plantea un problema, ya sea de corto, mediano o largo plazo, de que justamente esta curva no puede seguir creciendo hasta el infinito porque los recursos naturales son un elemento finito, el planeta Tierra es un sistema cerrado y tiene ciertos procesos de regeneración con su ecosistema. Por otra parte, hacemos uso poco productivo en términos relativos respecto de otros factores económicos. El PIB que obtenemos por kilo de material que utilizamos para producir bienes y servicios, si ustedes se fijan, ha quedado más o menos pegado en los valores que se ven en la imagen, desde 1970 hasta el 2015, que es la última medición, mientras que los otros factores económicos que tienen que ver con las horas de trabajo, el uso de la energía e incluso las emisiones de gases de efecto invernadero han ido creciendo en productividad. Es decir, producimos más PIB por hora trabajada, por unidad de energía utilizada o inclusive por cada tonelada de emisión de gases de efecto invernadero, mientras que el uso de materiales se ha ido estancando. O sea, hay una oportunidad y un desafío de ser más productivos en el uso de los materiales. Y finalmente, los sectores económicos o las actividades relacionadas a la extracción, procesamiento de estos recursos naturales, de estos materiales,
en general muestran que tienen una fuerte vinculación con una serie de impactos ambientales. Podemos ver, porque, por ejemplo, acá, los impactos en cambio climático, los sectores de materiales básicos que son biomasa, metales, minerales no metálicos y fósiles, básicamente petróleo y gas, representan más o menos la mitad de la responsabilidad sobre los temas ligados a cambios climáticos. Representa alrededor de 1/3 de los impactos en salud de las personas por material particulado, representa prácticamente todo el estrés hídrico, los usos de tierra, eso es bastante obvio, los usos de tierra para diferentes actividades económicas, productivas, alimentarias, ganaderas, que también generan pérdidas de biodiversidad. Entonces, cuando uno tiene el cuadro de estos 3 grandes fenómenos, en el cual tenemos recursos naturales que son finitos, que estamos haciendo un uso ineficiente de estos, y que finalmente la transformación de estos recursos naturales en bienes y servicios tienen impactos ambientales que son relevantes, plantean un desafío, y ese desafío es el de la sostenibilidad. ¿Cómo podemos gestionar los recursos naturales, los materiales físicos más básicos, de tal forma que podamos satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, satisfacer sus propias necesidades, que esa es la definición de sostenibilidad de Naciones Unidas que nació hace varios años atrás? Y esa definición, ¿qué implica en estos sectores? Implica básicamente que en la medida que crece el bienestar de la sociedad, de las personas, crece la actividad económica, esas dos curvas que crecen se van desacoplando de la extracción de recursos naturales, vamos a decir, virgen, y por otra parte, no solamente se desacopla de los impactos ambientales, sino que los impactos ambientales tienden a ser negativos, es decir, tenemos procesos de regeneración de los ecosistemas para tener este fin de sostenibilidad. Y ese objetivo de desacople se ve reflejado básicamente en los objetivos de desarrollo sostenible, que son estos 17, que están firmados por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen varios años y que están implementados, tienen la Agenda 2030, etc. ¿Bien? Y justamente a partir de los ODS uno se pregunta, ok, este desacople y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo se vinculan esta vez con el sector empresarial y su actividad económica, ¿cierto? Y eso se vincula en que al ver este desafío, las compañías están siendo presionadas o están siendo exigidas para que el desarrollo y su crecimiento de su actividad sea de carácter sostenible, como vimos anteriormente. Y las presiones de dónde vienen son de diferentes actores, ¿cierto? La sociedad civil, junto con los consumidores, buscan o están exigiendo un desarrollo sostenible, como vemos en la imagen de arriba. La regulación en diferentes países y en diferentes grados de velocidad tiende a imponer ciertas reglas del juego a las compañías para que se hagan cargo de lo que se llaman las externalidades negativas y puedan transitar hacia modelos de desarrollo sostenible de sus operaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la ley REP, que impone a las compañías organizarse y financiar un sistema que recolecte los residuos provenientes del uso de productos prioritarios y posteriormente los valorice. Y finalmente, no solamente es la sociedad, los consumidores y el regulador, sino que también son los inversionistas. Ahí podemos ver cómo han ido creciendo en términos de volumen de dinero los fondos que están vinculados con criterios de ESG. Es decir, que solamente ese fondo invierte posteriormente en compañías que tienen al menos un cierto tipo de desempeño en variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Y por qué estos fenómenos van ocurriendo? Justamente porque observan que compañías que tienen un adecuado o un buen desempeño en ESG presentan menos riesgos, y esos menores riesgos implican mejor estabilidad o una proyección sostenible de los flujos de caja futuros de esas compañías, dadas estas presiones exógenas, y dado que justamente los impactos ambientales también ponen en riesgo la factibilidad de continuar operando como lo están haciendo. Y en ese sentido, de cómo las compañías pueden avanzar en un mejor desempeño ESG de su operación, existen muchas cosas, existen muchos tipos de iniciativas o de actividades que uno podría implementar, que podría discutir o avanzar. Hay distintos grados de madurez, hay algunas iniciativas que son específicas de ciertos rubros de industrias, pero nosotros hemos identificado dos grandes que son bastante transversales.
La primera es la economía circular. La economía circular no es otra cosa que un esquema, un modelo que permite diseñar procesos de tal forma que los recursos se mantienen circulando dentro de los ciclos técnicos que llama la economía circular y dentro de los ciclos biológicos que llama la economía circular. Entonces, si uno observa acá, uno tiene bien arribita la extracción o las materias básicas, ¿cierto? Las materias básicas y energía y materiales básicos. Estos van cayendo en la cadena de suministro, en la cadena de valor, hasta llegar a un usuario final. Y en la medida de que el usuario final llega acá, o hay procesos intermedios, se generan, como todos los procesos, tienen pérdidas, ¿cierto? Que podemos llamar residuos. Y esas pérdidas o residuos, en lugar de gestionarlo como lo gestionamos habitualmente o tradicionalmente se ha gestionado como basura, es decir, como algo que alguien desea desechar o está obligado a desechar y por lo tanto lo remito a un relleno sanitario o a un proceso de incineración, etc. Lo que hace la economía circular es intentar rediseñar el proceso de tal forma que cuando llega ese momento en el que el bien o el servicio original ya no cumple la función para el cual fue destinado en el mercado, se generan procesos de remanufactura, de reparación, de mantenimiento o de reciclaje en los ciclos más bien técnicos. Y también hay una escala aquí de compartir que tiene mucho más que ver con los activos. Es decir, por ejemplo, tiene vinculado con un ejemplo que vamos más adelante de simbiosis industrial, donde, por ejemplo, si yo tengo un activo y tengo capacidad ociosa, ¿por qué mi vecino de al lado va a comprar el mismo activo? Compartamos los activos, cosas de ese estilo. Y en los ciclos biológicos tiene que ver justamente con aprovechar los nutrientes, las variables físico-químicas que tienen estos elementos y reincorporarlos en los ciclos productivos de carácter orgánico. Entonces, por ejemplo, tenemos la extracción de ciertos elementos físicos o químicos de extracción que uno podría volver a utilizar en el usuario o utilizar en procesos productivos. Está la producción de energía a partir de la digestión anaerobia, por ejemplo. Está la regeneración atmosférica, por ejemplo, típicamente uno tiene un proceso de compostaje donde obtiene ciertos nutrientes y a partir de esos nutrientes uno podría sustituir fertilizantes químicos o podría ir y remediar suelos que están degradados. Y finalmente tenemos los procesos de ir viendo de qué forma a partir de estos elementos orgánicos podemos ir sustituyendo ciertos elementos que se utilizan en el sector ganadero o en el sector acuícola, ¿cierto? Entonces se mantienen circulando los nutrientes en el lado orgánico y se mantienen circulando los materiales físicos en los ciclos técnicos. Esto aplica también al agua. Muchas veces estamos en muchas crisis hídricas, entonces, por tanto, aplicar una perspectiva de economía circular permitiría mantener el agua circulando, tener procesos más eficientes que tengan menos pérdida de agua o que a partir de agua que se contamina por los procesos productivos puedan ser reincorporados a mediante diferentes tipos de tratamiento, etc. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo un esquema de economía circular en diferentes escalas. Primero, una escala industrial. Este es el parque de Kalundborg, muy famoso, el parque de simbiosis industrial, donde hay un parque industrial que tiene muchas diferentes actividades, empresas e industrias, y lo que hacen es que se juntaron, cooperaron, alinearon incentivos, y básicamente los desechos o los egresos o las pérdidas de procesos de unos eran finalmente los materiales, las materias primas de otros. Entonces, por ejemplo, uno podría tener, si se fijan en cada uno de estos ciclos, sale un tipo de material y ingresa a la siguiente. Y son principalmente energía. Hay muchas de estas compañías generan exceso de energía, vapor de agua, etc. Entonces, ese vapor de agua lo transferían a la siguiente que no necesitaba para su proceso. Está el agua. Entonces, agua limpia que ingresa al otro porque hay una planta de tratamiento, pero ese planta de tratamiento que egresa de la planta no le sirve para el proceso propio, pero sí le sirve al de al lado, entonces el agua se reinyecta y básicamente los materiales. Por ejemplo, yo tengo ciertos tipos de plástico, pero justo al lado hay una planta que se dedica a hacer pellet y por tanto ese plástico que me egresa de mi bodega, él aplica procesos de trituración, molido, extrusión y hace pellet en parte con plástico reciclado. De alguna forma esa es la lógica de este parque industrial. Matías me pidió que pudiera algunos ejemplos locales, así que les presento. Ahí está la plataforma de industria circular, que es un pequeño piloto que está en la quinta región. Básicamente lo coordina la Universidad de Valparaíso y han intentado buscar espacios de simbiosis industrial en la quinta región, donde
los desechos de uno son recursos de otro y tienen como una especie de mercado virtual donde se van publicando, mira, a mí me sobran estos materiales, alguien lo necesita, sí, yo lo necesito, yo lo voy a buscar, y así se van compartiendo y nunca se transformaron en desechos. Una segunda tendencia en el esquema de economía circular es la servitización. La servitización es básicamente transformar modelos de negocio que venden productos a modelos de negocio en el que se venden servicios. Eso no solamente tiene un impacto económico porque genera ingresos recurrentes, sino que tiene un impacto en poder hacerse cargo o poder hacerse de forma eficiente y efectiva de los materiales. Porque, por ejemplo, en la ropa, si alguien va y compra en H&M y la ropa la deja usar, quedamos a que exista un cierto aparataje que permita recuperar esa ropa usada, un proceso de reciclaje, de clasificación, que las personas vayan y lo vayan a dejar o no. Entonces depende mucho de una atomización de actores que permitirían reincorporar esos textiles usados en un proceso de reutilización o de reciclaje. Entonces, en la servitización, la prenda no ser de la persona que la utiliza, sino que la persona que la utiliza compra un servicio de arriendo de ropa con un cierto set de prendas, lo que hace es que cuando esa prenda le quedó chica, ya no le gusta, pasó de moda, se rompió, se manchó, etc., la retorna a H&M y H&M le pasa una nueva prenda. Y H&M de esa forma mantiene en sus manos una de sus principales materias primas, que son los textiles, y ahí los reincorpora a procesos de reciclaje, de reutilización, a mercados secundarios o de segunda mano. Y finalmente, cuando el residuo ya se generó, que es inevitable, los procesos, hay pocos procesos que no tengan pérdida, entonces, si yo tengo un residuo, me rijo por la pirámide de gestión de residuos, ¿ya? O la jerarquía de gestión de residuos, que dice, mira, si usted genera un residuo, trate de prevenir su generación, con ejemplos que vimos anteriormente, reutilícelos, esos residuos, si no los puede reutilizar, recíclelos, si no los puede reciclar, valorícelos energéticamente, y ahí recién utilice el relleno sanitario o el vertedero, que es la eliminación, ¿ya? Esta fotografía es el patio de residuos de una empresa minera donde nosotros tenemos un contrato vigente, recuperamos más del 80% de los residuos, más del 80% de los residuos está en alguna de estas fases, en alguna de estas tres en realidad, y no van a eliminación. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con un diagnóstico primero, entender cuáles son los procesos productivos de la empresa o los procesos de soporte, como por ejemplo campamento y casino. Luego, a partir de eso, la gran clave que está aquí es que esta sea una política, como se llama, top-down. Un compromiso de la gerencia mina que construye incentivos, que genera metas que son medibles, que son trazables y que se van dando seguimiento con una cierta frecuencia. Hay metas comprometidas, hay responsables y, como dije anteriormente, hay incentivos. Nosotros conocemos casos de compañías en las que el gerente mina una parte del bono de fin de año no llega si es que no se cumplen las metas de valoración de residuos. Las empresas contratistas, si no cumplen con sus obligaciones de segregar los residuos para que justamente se transformen en un fardo, como el que se ve ahí, que va, por ejemplo, ese fardo lo puedo decir como ejemplo, hay un fardo de botellas PET, botellas plásticas, ese fardo termina en Recipet lo extrusa y lo transforman en clamshell para vender berries, ¿ya? Entonces, si las empresas contratistas no cumplen sus obligaciones de segregación de residuos que habilitan o permiten que nosotros podamos operar de esa forma, de recepcionar residuos, separarlo, enfardarlo y colocarlo en una planta de reciclaje, tiene multas. Cuando lo hacen muy bien, tienen premios, son reconocidos en la típica reunión mensual de seguridad, etcétera. Entonces, es muy importante que no solamente se necesita infraestructura o se necesita personal capacitado, como se ve acá, o se necesita un gestor de residuos, sino que también se necesita un compromiso y una incorporación en la estrategia de la compañía los temas de valoración de residuos o de economía circular. La segunda gran tendencia son los temas de emisiones, ¿cierto? Donde la mitigación y la adaptación son dos grandes claves. Por una parte, los procesos de gestión de emisiones permiten, por una parte, justamente cumplir con las expectativas de los consumidores, del regulador y de los inversionistas, que me permiten a mí demostrar que me estoy haciendo cargo de ciertos riesgos que justamente ponen en tela de juicio qué tan sostenibles son mis flujos de caja futuro. Y la adaptación se vuelve como una necesidad de tener una factibilidad operativa.
muchas viñas, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, se han ido moviendo hacia el sur porque simplemente la proyección de pluviosidad en las zonas agrícolas en las que estaban, simplemente en los modelos no rinden para poder tener las viñas y se han tenido que adaptar e irse moviendo, o se han tenido que adaptar y generar infraestructura de resiliencia. ¿Ya? Entonces, grandes tendencias que hemos visto acá, primero son los procesos de cuantificación. Lo primero que uno tiene que tener es saber cuánta emisión está generando en sus distintos niveles. Los llamados alcance 1, alcance 2, alcance 3, que ahora les cambiaron los nombres, pero es básicamente eso, los que son procesos directos, los que son consumos de energía y los que son emisiones generadas de forma indirecta por los bienes y servicios que yo demando. Entonces, a partir de los procesos de cuantificación, las compañías pueden diseñar planes de disminución de sus emisiones y se colocan metas más o menos ambiciosas. Acá podemos ver empresas que generan cierto liderazgo y que van traccionando a la industria. Acá podemos ver los plazos en los que se pusieron estas grandes compañías conocidas por todos que ya alcanzaron la neutralidad, esos alcances 1 y 2, y que ahora se están colocando otra meta entre el 2030 y el 2050 para poder ser carbono neutrales, ya no solamente en el alcance 1 y 2, sino que en el alcance 3 también, impulsando o haciendo tracción hacia sus proveedores, ¿ya? Y finalmente, ¿cómo se logra que esto sea efectivo y eficiente? Con el mismo ejemplo anteriormente de la gestión de residuos, incorporándolo dentro de una estrategia que es conocida por el directorio y que es impulsada por los ejecutivos, que tiene recursos asignados, que tiene un CAPEX, que tiene meta, que tiene métricas y que tiene responsable, que tiene incentivos, ¿cierto? Acá vamos a ver un pequeño esquema de una empresa minera que ha definido sus pilares de acción en términos de cambio climático. Voy a destacar solo dos: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y el desarrollo de resiliencia ante el cambio climático. Ellos observan que su operación es vulnerable al cambio climático, que van a tener menos disponibilidad de recursos hídricos y que están mucho más expuestos a ciertos fenómenos climáticos que son de mayor frecuencia y que son más extremos. Y entonces en reducción y en compensación de emisiones, como les decía antes, observamos que las compañías se están moviendo no solamente dentro de sus propias operaciones, sino que en toda su cadena de suministro. Hay ejemplos claros de la relevancia que tiene esto de forma estratégica. Acá tenemos el ejemplo de CAP, que en su último informe trimestral de resultados, a los inversionistas, la nota de prensa, si uno la lee, están las típicas métricas financieras. Hoy, mira, este fue nuestro EBITDA, esta fue nuestra productividad, esta es la guía para lo que queda del año, estos fueron los precios del hierro, cosas muy, muy típicas. Y finalmente aparece hasta la mina, iniciativas ESG. Y ellos acá, a los inversionistas y a los analistas de mercado, que los califican en riesgo, que colocan en precio objetivo y que movilizan el precio de la acción, ellos le informan: mira, nosotros estamos haciendo estas actividades de ESG que me permite mitigar riesgos y que me permite consolidar lo que se podría llamar como la licencia social para operar. Entonces, por ejemplo, tienen la construcción de precipitadores, la recirculación de agua, que hablábamos antes, la descarbonización a través de un proyecto de hidrógeno verde que están en escala de piloto, implementación de electromovilidad y el reemplazo de carbón por gas natural licuado, ¿ya? Pero si CAP o cualquier compañía de esas características implementa estas iniciativas de reducción, nunca va a llegar a ser neutral, porque es físicamente imposible, al menos con los procesos que hoy día conocemos. Entonces ellos dicen: tengo que pasar ahora a la compensación para ser carbono neutral, si quisiera llegar a nivel de compensación. Y ahí está todo el mundo que hoy día es voluntario, que son los mercados de carbono. Y les mencioné antes que dentro de mi país está Biofílica, y ellos básicamente lo que hacen son procesos de conservación de bosque nativo en el Amazonas, que pasan por procesos de auditoría bien exigentes, que le permiten emitir bonos de carbono para que compañías como CAP o otro tipo de industria más pesada pueda compensar sus emisiones. Ellos no solamente este estándar, pero básicamente se basan en este estándar, en el RED+, para esta comercialización de bonos de carbono. Tomás, sí. Disculpa que te interrumpa, está la gente de CAP, de Huachipato aquí, si después quiere... Bueno, felicitaciones. Que hablen un poco sobre... Sí, perfecto. Sí, si quieren profundizar en esto, encantado. Bueno, y esa es un poco la presentación. Como yo les decía anteriormente, nosotros en el grupo MIPAR nos dedicamos a servicios ambientales y básicamente a partir de este contexto de un desafío de transformar
los procesos productivos a unos más sostenibles, se generan dos grandes tendencias. Hay muchas más, podemos hablar de biodiversidad si quieren, pero hay muchas más, pero dos grandes tendencias que son la economía circular, que es mantener circulando los materiales, y los procesos de descarbonización, ¿ya?